donde estamos aprendiendo, hermanos, cómo obró el Espíritu Santo, hermanos, en los creyentes, hermanos, de la iglesia primitiva, que prácticamente, hermanos, salieron a evangelizar, salieron a predicar el evangelio, hermanos, sufrieron persecución, sufrieron de ser arrastrados, todo eso, hermanos. Y la semana pasada, hermanos, vimos se puede decir una meditación muy interesante, hermanos. No sé si alguien se acuerda cómo se llamó la meditación de la semana pasada, hermanos. ¿Alguien se acuerda? Todas las cosas obran para bien. Así es, ¿verdad? Se llamó, hermanos, aquí lo tengo apuntado, se llamó, hermanos, todas las cosas obran para bien. Y vimos, hermanos, si usted se acuerda poquito, vimos, hermanos, cuando el apóstol Pablo, hermanos, fueron encarcelados, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor que Pablo y Silas estaban ahí en la cárcel, con sus pies en el cepo, hermanos, de una posición, hermanos, por demás bastante incómoda, porque tenían sus espaldas hinchadas de tanto latigazo, hermanos, y el cepo, los tenían con los pies levantados y no podían ni siquiera sentarse y acostarse. Pero ellos, hermanos, cantaban salmos y oraban al Señor, y dice la Biblia que los presos los oían alabar a Dios, hermanos. Y estudiamos también, hermano, cuando vino un terremoto y el carcelero, hermanos, ahí en Filipo precisamente pensó que todos los presos se habían ido y se quería suicidar. Y vimos, hermano, un poquito que el suicidio, hermano, es malo y Dios no aprueba el suicidio, hermanos. Y vimos, hermano, cuando este carcelero, hermanos, acepta al Señor Jesucristo. Este hombre le dice a Pablo: señores, ¿qué es menester? ¿Qué se necesita para que yo sea salvo? Y Pablo le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvos tú y toda tu casa. Y dice la Biblia, hermanos, que él los sacó fuera, hermanos, los llevó a su casa, donde este hombre, creyó con toda su familia, se le predicó el evangelio a su familia, todos fueron bautizados, hermanos. Y dice la palabra del Señor que este hombre los vuelve a llevar a la cárcel. Vimos, hermano, cuando los de ahí, hermanos, le mandaban un mensaje al carcelero. Y le dijeron: ya, déjalos ir, ¿verdad? Ya déjalos ir. Pero Pablo dijo: no nos vamos a ir, porque esos han violado nuestras leyes, porque también nosotros somos romanos. Y sin haber ningún testigo, ni un juicio, nada más nos golpearon, nos metieron a la cárcel, y ya quieren que nos vayamos encubiertamente. Y dijo Pablo: no, que vengan ellos a sacarnos de aquí, ¿verdad? Pero, hermanos, dice que estos hombres le rogaron que por favor, que se fueran, y aunque se fueran lejos de la ciudad. Y así lo hicieron, ¿verdad? Y dice la Biblia, y Pablo escogiendo a Silas, el versículo 40 dice: entonces saliendo de la cárcel, dice que entraron en casa de Lidia, hermanos. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Ahora, hermano, estudiamos un poquito por qué ellos llegaron a casa de Lidia. Pues, hermanos, cuando usted pasa, hermanos, por cosas grandes y maravillosas y que Dios lo bendice en grande manera, aún con almas para Cristo, hermanos, ¿qué es lo que usted platica con otro hermano? Usted le cuenta, hermano, esas hazañas. Usted le cuenta esas bendiciones que usted ha obtenido, como lo que escuchamos ahorita en las acciones de gracias. Cuando usted le predica a alguien del evangelio, hermanos. Eso es el tema, es lo que hablamos, hermanos. Y sin duda alguna, Pablo y Silas, hermanos, hablaron con Lidia de la conversión del carcelero de Filipo, hermanos. Y dice la Biblia que habiendo visto a los hermanos, dice que los consolaron, hermanos, o sea, los animaron a seguir adelante, hermano, en el caminar cristiano. Y habiendo hecho esto, hermanos, dice la Biblia que se fueron. Ahora, hermano, ¿a dónde se fueron? Pablo y Silas, hermanos, se fueron a seguir con su viaje misionero. Con su viaje misionero. Esta noche, hermanos, vamos a meditar solamente del versículo 1 al número 9, hermanos. Hechos 17, versículos del 1 al 9. Hermanos, y vamos a ver, hermanos, yo le puse a este estudio como tema: listos para sufrir por el Señor Jesucristo, hermanos. Listos para sufrir por el Señor Jesucristo. Vamos a leer, hermanos, del versículo número 1 al versículo número 9, hermano. Usted nada más sígame con su vista. Dice: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos,
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre bendito del cielo, en esta noche, Padre, que vamos a meditar unos minutos en su palabra por medio del estudio de este libro, Los Hechos. Les suplico, Padre, que el Espíritu Santo tome el control de mis labios, de mi boca, Padre, para hablar conforme a la sana doctrina y no hablar palabras de humana sabiduría, Señor. Y que todos podamos aprender en esta tarde, Señor, que hay que estar listos, Señor, para cuando venga una oposición, una persecución, listos para sufrir, Señor, por el Señor Jesucristo. Padre bendito, sea usted nuestro maestro en esta noche, porque se lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Listos para sufrir por el Señor Jesucristo, hermanos. Hermanos, vienen tiempos difíciles. Los tiempos, hermanos, de antes, de persecuciones ante los cristianos, hermanos, no han terminado. De verdad le digo, hermano, que vienen tiempos muy difíciles. Ya hay, hermano, de hecho, en algunos lugares del mundo, persecuciones, hermanos, para creyentes verdaderos. Aquí, hermanos, en nuestro país, hermano, prácticamente no hay tal persecución, al menos acá en el lado de la frontera. Pero ¿sabe qué, hermanos? Lo importante es estar listos para sufrir por el Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano, cuando venga una persecución? ¿Qué vamos a hacer nosotros, hermano, cuando un día, hermano, venga una oposición, por ejemplo, de vecinos, hermano, enojados y nos quieran cerrar el templo, hermanos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermano, cuando venga, hermano, una turba de gente diciendo, hermanos, que tenemos que cerrar el lugar porque somos homofóbicos, porque estamos pecando de homofobia, hermano? ¿Qué es lo que vamos a hacer, hermano? Lo que tenemos que hacer, hermano, es no correr, sino estar listos para sufrir por el Señor Jesucristo, hermano. Y es lo que vamos a meditar en esta noche, hermano. Mira, a través de estos versículos. Vimos entonces, hermano, que el apóstol Pablo y Silas, ellos, hermanos, salen a su viaje. Ellos se van, hermano. Ellos no se quedan en una ciudad, hermano, para estar ahí tranquilos, para estar comiendo con los hermanos, para estar ahí cotorreando de ninguna manera, hermano. Esas personas, aunque estaban bien a gusto con los creyentes que los atendían, están muy a gusto, pero ellos les dijeron, perdónenos, pero tenemos que irnos a cumplir nuestro ministerio, a seguir predicando el evangelio. Y dice allí, hermanos, el versículo número 1, vamos a empezar con el versículo 1, hermanos. Dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, dice que llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Ahora, hermano, dice que ellos, hermanos, salieron a predicar el evangelio. Y dice, hermano, que llegaron, hermanos, a Tesalónica. Ellos pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron, hermano, a Tesalónica. Ahí llegaron, hermano, a predicar el evangelio. Dice la Biblia, hermano, que ahí en Tesalónica, hermanos, había una sinagoga de los judíos. Ahora, hermano, alguien puede decir, pero pues como que está de más decir sinagoga de los judíos. Porque se supone, hermano, que una sinagoga es de los judíos. Hermano, recuerde para empezar
que el Nuevo Testamento, hermanos, fue escrito en griego, hermanos. El Nuevo Testamento, hermano, no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Eso quiere decir, hermano, que la palabra sinagoga es una palabra griega, hermano, que significa, hermanos, lugar donde se reúnen. La palabra sinagoga, hermano, solamente significa lugar de reunión. ¿Sí? Lugar de reunión. Así como, por ejemplo, hermano, puede haber una sinagoga, hermano, donde la gente se reunía para platicar algún tema, para platicar algo. Pero al decir de los judíos, entonces, hermano, ya está hablando, hermano, de un lugar, hermano, de los judaizantes donde se reunían, hermano, a estudiar las tradiciones de los ancianos. Porque recuerda, hermano, que estos judíos, hermano, aquí en nuestra Biblia lo pone como judíos, pero esos son los judaizantes, los que seguían, hermano, las tradiciones de los ancianos y no la ley de Dios, hermano. Estos se basaban, hermano, eran religiosos, hermano, que solamente se basaban a lo que otros hombres escribieron, hermanos. Esto era lo que el Señor Jesucristo, hermano, condenaba. Por ejemplo, de los fariseos, hermano, cuando los fariseos se basaban, hermano, a doctrinas y mandamientos de hombres y no a la ley de Moisés, no a la ley de Dios, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo decía, hipócritas fariseos, hipócritas que están lejos de Dios y en vano lo honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, hermano, aquí dice la Biblia que ellos llegaron a Tesalónica y en ese lugar, hermano, había una sinagoga de los judíos, hermano. Recuerda que era un lugar donde se reunían, hermanos, donde tenían encuentros, hermano, para estudiar las tradiciones de los ancianos. Versículo número 2. Dice, y Pablo, dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. Ahora, hermano, miren qué interesante, hermano. Dice que Pablo ya tenía la costumbre, hermanos, y fue a ellos. Ahora le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted cuál costumbre piensa que Pablo tenía? Aquí dice, hermano, que Pablo ya tenía la costumbre de ir con los judíos, hermanos. Y dice aquí en la Biblia, y por 3 días de reposo discutía con ellos. ¿Cuál costumbre, hermanos? La costumbre, hermano, de que recuerde que Pablo era un misionero y en cada lugar que llegaba, hermanos, primeramente iban los judíos, porque recuerde que, como dice allí en Romanos, hermano, que Pablo entendía que el evangelio era primeramente para los judíos y después al griego. Entonces, hermano, eso quiere decir que Pablo acostumbraba, hermanos, en cada lugar que llegaba como misionero, ir primero a los judíos. Ir primero a los judíos. Aquí la palabra lo está diciendo. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Dice, y por 3 días de reposo, discutía con ellos. Pablo aprovechaba, hermanos. Recuerde que él era un misionero. Y en cada lugar, hermano, donde ellos iban, hermanos, porque había muchos lugares donde ellos iban, dice que llegaba, hermanos. Y Pablo tenía esa buena costumbre, hermano, de no perder el tiempo. Él decía, a ver, en este lugar hay una sinagoga de los judíos, voy a ir ahí para predicarles el evangelio. Hermano, cuando yo estaba estudiando esos versículos, me estaba dando cuenta, hermanos, que había muchas sinagogas donde estas personas, hermanos, llamados judaizantes, ellos, hermanos, no sabían mucho, hermanos, de la venida del Mesías. Ellos, hermanos, no sabían mucho acerca del Mesías. Desde luego, hermano, mucho menos del Señor Jesucristo. Ellos ni lo reconocían como el Cristo. Pero no sabían mucho, hermanos. Había mucha ignorancia en cuanto a esto. ¿Por qué? Porque ellos nada más se basaban a las costumbres, a las tradiciones de los ancianos. Y dice que Pablo, hermano, llegó en Tesalónica y ahí estaba esa sinagoga y él ahí llega, como era su costumbre, primero a los judíos, hermano, y dice la palabra del Señor que por 3 días, hermano, de reposo o por 3 sábados, él ahí iba, hermano, y discutía con ellos. Pero que recuerde, hermanos, que Pablo era un conocedor de la ley de Dios. Era un conocedor de todo esto, hermano. Pues mire, ¿de quién fue instruido? De Gamaliel.
Y Pablo, hermano, Pablo era un fariseo. Él era, hermano, se dice en la Biblia que en cuanto a la ley, él era fariseo, hermanos. Él sabía mucho, hermano, y por eso él estaba ahí, hermanos, debatiendo con los judaizantes. Versículo número 3. ¿Qué era lo que discutía con ellos? Versículo 3 dice, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que él, cuando iba con los judíos, él, hermanos, hacía esto, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Hermano, ¿cómo somos nosotros cuando hablamos con personas a las que le estamos evangelizando? ¿En qué nos estamos basando nosotros, hermanos? Cuando nosotros, hermano, evangelizamos, ¿en qué nos basamos para evangelizar? Hermano, el creyente fundamental, el creyente verdadero, hermano, tiene que basarse, hermano, a los fundamentos bíblicos, o sea, a la palabra de Dios, hermano. No tenemos que basarnos, hermano, a algún libro de doctrinas. Hermano, mire, hay muchos buenos libros. Hay muchos buenos libros. Libros, hermano, que escribieron, hombres, hermanos, pues de verdad, que estudiosos, hermano, maestros de la Biblia. Pero para poder evangelizar, hermano, solamente vamos a usar la palabra de Dios. La Biblia, hermano. Hermano, dice la Biblia que Pablo declaraba y exponía por medio de las escrituras. Hermano, el apóstol Pablo no usó el Nuevo Testamento. Cuando nosotros, hermano, evangelizamos y queremos hablar a una persona que Jesús es el Cristo, que Jesús, hermano, es el Salvador del mundo, ¿qué parte de la Biblia usamos nosotros, hermano? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es lo que usamos, hermano. No usamos el Antiguo, usamos el Nuevo, porque ahí están los evangelios. Ahí habla, hermano, los evangelios, lo que el Señor Jesús hizo mientras estuvo aquí en la tierra, que el Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, hermano. Y ahí vienen los evangelios. Y Él también murió, hermano, y que también resucitó. Todo está ahí. Usamos las cartas paulinas. Pero el apóstol Pablo, hermano, no tenía el Nuevo Testamento, tenía el Antiguo Testamento. Eso quiere decir, hermano, que Pablo, hermanos, declaraba y exponía por medio del Antiguo Testamento que Jesucristo, hermano, era el Cristo, que Jesucristo padeció y que murió y que también resucitó. Él se basó en el Antiguo Testamento, hermano. Si usted se fija, hermano, por ejemplo, cuando nosotros estamos aquí celebrando la Cena del Señor, muchas veces, hermano, usamos una parte del Antiguo Testamento. Usamos a veces, hermano, el Salmo 22 y también usamos Isaías 53. El Salmo 22, hermanos, es un salmo mesiánico que habla, hermano, de los sufrimientos del Mesías. Seguramente, hermano, el apóstol Pablo usó este salmo mesiánico, el Salmo 22, para hablar, hermano, cómo se encaja perfectamente, hermano, lo que David está hablando ahí, hermano, encaja perfectamente en el Señor Jesucristo. Que Isaías 53, hermano, habla de los sufrimientos del Mesías y encaja perfectamente, hermano, en el Señor Jesucristo. Como oveja a la muerte fue llevado y como oveja delante de sus trasquiladores no abrió su boca. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Seguramente, hermano, el apóstol Pablo hablaba todo esto del Señor Jesucristo y también hablaba de su resurrección, porque en muchas partes, hermano, del Antiguo Testamento habla de la resurrección del Mesías, de la resurrección del Señor Jesucristo, en muchas partes, hermano. Y Pablo, hermano, se basaba en la palabra de Dios para hablar todo eso. Hermano, muchas veces nosotros podemos estar bien ilustrados, podemos saber mucho de la Biblia, hermanos. Pero, hermano, ¿de qué sirve nuestro intelecto? ¿De qué sirve todo lo que sepamos, hermano? Si cuando vamos a hablar con alguien no nos vamos a basar en lo que dice la Biblia. Hay creyentes, hermano, que se basan a sus experiencias. No, es que mira lo que lo que yo viví, pues mira, ahora soy una persona diferente, ahora siempre ando riendo, ahora siempre soy así, ahora tengo dinero, ahora tengo esto. Eso no es evangelizar, hermano. Esos son los resultados, hermano, y debemos siempre decir, mire, este es el resultado de que si usted se entrega a Cristo, porque somos pecadores. Pero usted primero tiene que saber que Jesucristo murió por usted, derramó su sangre preciosa y que también resucitó.
Y que si usted vive una vida piadosa, entonces sí, le va a ir bien. Y usted a lo mejor hasta va a tener un carrito nuevo. Usted va a tener a lo mejor una casa mejor. Pero hermano, cuando hablamos nada más de las experiencias, hermano, eso no es el evangelio. Tenemos que hablar, hermano, de la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. El evangelio, hermanos, es una buena noticia que está basada en dos hechos contundentes: la muerte del Señor Jesucristo, su sepultura y su resurrección. Y aquí dice la palabra del Señor, hermano, que el apóstol Pablo, él cuando estaba con los judaizantes, él declaraba y exponía por medio del Antiguo Testamento, dice que era necesario que el Cristo padeciese y que resucitase de los muertos. Y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Que Jesucristo es el Cristo. Él es el ungido de Dios. Él es el que va a venir. Porque, hermano, él tiene que decir esto. Porque si los judíos, hermano, querían ser salvos, tenían que conocer el nombre del Mesías. Tienen que conocer el nombre del ungido de Dios. Hermano, dice la palabra del Señor ahí en Hechos 4:12, que ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Eso quiere decir que el apóstol Pablo, hermano, tenía que armarse de valor para hablar con los judíos y estar expuesto, hermano, a que le dieran de bofetadas y que lo corrieran y decir: ustedes tienen que conocer el nombre de ese Mesías que ustedes esperan. Y el nombre del Mesías es Jesucristo. ¿Y saben qué? Ya vino. Ya vino. Y así como vino, él ya se fue y pronto volverá en su segunda venida. Todo esto, hermano, el apóstol Pablo lo decía. Aquí dice la palabra del Señor. Decía él que Jesucristo era el Cristo. Él era el Mesías. Sin duda alguna, hermanos, el apóstol Pablo tenía muchos deseos de que los judíos se convirtieran a Cristo, hermano. Que esas personas que estaban tan condenadas, hermano, con un deseo de buscar a Dios, hermano, pero vivían en condenación porque no conocían a Cristo. Pero el apóstol Pablo, hermano, llega y basándose a las Escrituras, él les dijo: miren, yo conozco el Mesías. Ese Mesías de que ustedes tanto hablan y que pronto volverá, ya vino. Y murió también por ustedes. Derramó su sangre preciosa para salvarlos. Y su nombre es Jesús. Es Jesucristo. Él es el Mesías. Él es el Cristo. Él es el ungido. Hermanos, ¿cómo estarían los judíos al escuchar todo esto? ¿Cómo está, hermano, las caras de las personas cuando usted les habla a personas religiosas, hermanos? No sé, hermanos, cuántos de ustedes les han hablado a personas que han sido muy religiosas. Gente, hermanos, que defienden de gran manera a la Virgen. Gente que defienden al Papa. Gente que defiende, hermano, a los testigos, o sea, a todo tipo de religiosos. Pero cuando usted les habla del evangelio, hermano, palabras que nunca han escuchado, ¿cómo están los rostros de ellos, hermanos? Hermano, son rostros de necesidad, de una necesidad espiritual. Pero muchos de ellos, hermanos, son bien duros de corazón, hermanos. Tienen mi corazón duro, duros. Y como decíamos, hermano, en estudios pasados, ellos muchas veces dicen: ¿sabes qué? Yo sé que tienes la razón, pero no voy a dejar la religión de mis padres. Yo no voy a dejar lo que mis padres me inculcaron, porque eso fue lo que mis padres me enseñaron desde niño. Y no lo voy a dejar. Muchos así son, hermanos. El apóstol Pablo, hermano, estaba con ellos. Y basándose, hermano, a las Escrituras, les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Versículo 4, hermano, mira lo que dice. Y algunos de ellos, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Creyeron. No todos, pero algunos creyeron. Sí, ve, hermano, que entonces la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios, hermano, nunca vuelve vacía. Hermano, cuando usted evangelice a corazones duros, usted no diga: nada más perdí el tiempo con esta persona. No, hermano. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, dice la Biblia, y alcanza hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, hermano, y penetra hasta el fondo. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios, hermano, nunca vuelve vacía. Siempre hace el propósito para lo cual es enviada. Y si el propósito, hermano, es salvar las almas, hermano, un día serán salvos. Yo sé que usted, hermano, le ha hablado a mucha gente, a sus hijos, a sus hermanos.
hasta el momento, hermano, no han creído. No han creído. Pero un día, hermano, un día van a creer. Un día van a creer porque la palabra de Dios, hermano, es viva y es eficaz. Dice aquí la Biblia, hermano, que algunos de ellos creyeron. ¡Wow! ¿Quién lo diría? Judaizantes, judíos duros de corazón, que siguen las tradiciones de los ancianos, creyendo en Jesucristo como su Mesías. Para ser salvos, hermano, ellos fueron salvos. Dice que algunos de ellos creyeron. ¿Y qué dice, hermanos? Y se juntaron con Pablo y con Silas. Pero ¿por qué dice que se juntaron, hermanos? Cuando yo estaba analizando este versículo, hermanos, me quedo pensando, ¿por qué se juntaron? ¿Por qué se juntaron con Pablo y con Silas? Hermanos, cuando usted, hermano, cree en el Señor Jesucristo y usted ya tiene tiempo, y usted habla de la palabra del Señor, hermano, y usted evangeliza a una persona, y gracias al Señor, esa persona, hermano, llega a la iglesia. ¿Con quién cree usted que esa persona se va a querer juntar? Pues con usted. Porque lo va a considerar un maestro de la Biblia, hermanos. Y nuestra responsabilidad, hermanos, principalmente, aunque en muchos casos no es así, es discipular a esa persona. Es hacer que crezca, es enseñarle. A lo mejor muchos de nosotros, hermanos, vamos a decir, bueno, que lo disipule el pastor o que la disipule la hermana o hágame el favor de discipularla. No hay ningún problema. Pero esa persona, hermano, nos va a seguir a quien le habló de Cristo. Cuando estamos viendo este versículo, hermano, dice la palabra del Señor que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, hermano, porque ellos tenían, hermano, el deseo, hermanos, de crecer, de ser discipulados, hermano, porque recuerde que Pablo, hermano, era un hombre que estaba, hermano, empapado, hermano, en doctrinas bíblicas. Pablo, hermano, sabía mucho de la palabra del Señor. Mucho, hermano, de doctrina, mucho de fundamento bíblico, hermanos, el apóstol Pablo. Y dice la Biblia, hermano, que los judíos que creyeron, ellos querían andar con Pablo, hermanos, y con Silas, porque sabían que de ellos podían aprender mucho. Cuando una persona, hermano, cree en el Señor Jesucristo, hermano, tiene hambre y sed de justicia de Dios. Esa persona, hermano, tiene el deseo de crecer, de aprender más. No sé, hermano, si usted le ha pasado eso cuando usted creyó en Cristo, hermano, usted, hermano, quería devorarse la palabra de Dios, quería saber más, quería buscar libros, quería saber todo lo concerniente a la palabra del Señor para crecer más. Y usted iba, hermano, con las personas que usted consideraba maestros de la Biblia de la iglesia. Usted se juntaba con ellos, iba con el pastor, le hacía preguntas porque usted quería saber más. Hermano, gracias a Dios por nuestras iglesias, donde nos esforzamos, hermano, por predicar la palabra de Dios. Porque la gente, hermano, crece si se predica la palabra de Dios, desde luego, hermano. La gente crece. Hermano, en muchas iglesias nos critican. Porque, hermano, hasta de una forma sarcástica nos dicen, muy bíblicos. En la mañana, su servicio, 2 predicaciones, dicen ellos. Escuela dominical y aparte el sermón. Pero sabemos que uno es un estudio y uno es, hermano, la predicación. Y luego dicen, no, y la tarde aparte otra predicación. Y luego el jueves otra predicación. Hermano, es que nos esforzamos porque todos queremos aprender, queremos crecer, hermano. Mire, yo ahí donde mi hija va ahí a la escuela, a esa escuela, es una escuela, hermanos, cristiana. ¿Verdad? Los hermanos que van ahí, hermanos, que hicieron esa escuela, pues no son bautistas, hermanos, son cristianos, pero no son bautistas, hermanos. Ellos no celebran Navidad y no están muchas cosas bien raras, hermano, los hermanos. Pero, mi hija le invitaron a una actividad en la semana. Y ella fue y tuvieron un servicio los hermanos de ahí. Y entonces yo la dejé ir, ¿verdad? Y le dije, nada más ten cuidado, hija. Y ella ya sabe todo lo que hablo con ella. Dice que los hermanos estaban orando, tenían un servicio y empezaban a orar los hermanos. Hermanos, yo no critico esto porque cada quien tiene su forma de orar. Y si es iglesia y no es bautista, pues todos sabemos cómo orar, hermanos, ¿verdad? Entonces, pues, eso se respeta, hermanos. Y yo le dije, ¿y de qué predicó el pastor? Y me dijo, no predicaron. ¿Cómo? Un servicio donde nada más oraron entre semana y no se predica la palabra de Dios. Un estudio por lo menos, nada. Hermanos, así hay iglesias.
donde cantan alabanzas, hermanos, cantan alabanzas, oran, pero no hay alimento espiritual. Hermano, es un servicio, hermano, aunque nosotros respetamos eso, hermano, desde luego. Es muy importante respetar cómo ellos, hermano, tienen su orden en sus reuniones. Pero nosotros vemos el punto, hermanos, que está mal en donde no se predica la palabra de Dios. Se debe de aprovechar, hermanos. Un estudio, una meditación, hermano. ¿Por qué el pastor no tiene cuidado, hermano, de dar una meditación, aunque sea de unos 30 minutos? Es importante, hermano, porque la gente viene con hambre. Venimos, hermano, a la iglesia, hermano, con el deseo de adorar a Dios, pero también, hermano, venimos con el deseo de a ver qué se nos enseña hoy. A ver qué se va a predicar hoy. A ver cómo va a ser el estudio el día de hoy. Hermano, tenemos esa hambre. Cuando el pastor Felipe, hermano, nos daba el estudio del libro Los Hechos, allí en la ronda de varones, pues el pastor no lo terminó, hermano, se quedó como en el capítulo número 5 o 6, por ahí. Porque recuerda que el pastor, hermano, tenía un método de repetición, ¿verdad? Y se hizo largo, hermano, 5 capítulos se hicieron como 5 años, hermano. Hermano, y no se terminó. Hermanos, cuando estábamos ahí, hermano, yo decía, a ver, ¿qué nos va a enseñar hoy el pastor? A ver cómo va a tratar hoy la historia. Después nos pasamos, hermano, al libro de los Romanos, porque le dijimos, pastor, pues, ¿qué le parece un libro doctrinal? Ah, perfecto, como digan, hermanos. Yo ya con mi esposa, hermano, le decía, si vieras todo lo que aprendí hoy del libro de los Romanos. Hombre, el pastor lo explicó muy bien, muy detalladamente. Hermanos, gracias a Dios porque las iglesias tenemos ese deseo de enseñar, hermanos, para que se pueda aprender. Hermanos, si no se enseñan tales cosas, no vamos a aprender. Se tiene que enseñar para poder aprender, hermanos. Y qué triste, hermano, que hay iglesias donde no se esfuerzan, hermano, por enseñar la palabra de Dios. Por eso, hermano, muchos de ellos no aprenden, ¿verdad? Siguen igual, su vida no cambia, no se separan del mundo porque no se enseña la palabra de Dios. Pero bueno, hermano, ellos un día darán cuenta a Dios. Pero en cuanto a nosotros, hermano, nos esforzamos porque se predica la palabra de Dios, hermano. Por eso, hermano, los predicadores de nuestra iglesia, los que estamos aquí que predicamos la palabra de Dios, hermano, tenemos que esforzarnos, hermano, porque se predique correctamente la palabra de Dios. Que se predique la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, a Tito, tú enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y esto, hermano, requiere esfuerzo. No es sencillo, hermano, estar estudiando esos estudios de las predicaciones, hermano, requiere tiempo, hermanos. De sentarse y estar pensando y estar meditando, hermano, ir a comentarios, ir a otras herramientas, hermano, para hacer, hermano, más completa la predicación o el estudio. Y aquí, hermano, me llama la atención, hermano, cuando dice la Biblia. Dice, entonces, dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas porque ellos tenían, hermano, el deseo de aprender. Dice, y de los griegos piadosos, gran número. Aquí, hermano, cuando dice griegos piadosos, hermano, está hablando de gente, hermano, que adoraba a Dios. Se juntaron con Pablo y con Silas, hermano, gente piadosa, hermano, que quería conocer más de Dios, dice la palabra del Señor. Dice, y mujeres nobles, no pocas. Mujeres nobles, no pocas. Cuando estaba yo viendo, hermanos, mujeres nobles, no pocas, una vez allá en la iglesia donde yo estaba, hermano, explicaron un poquito de eso. Por eso yo me di la tarea de meterme un poquito más. Estas mujeres, hermano, no eran, hermano, mujeres de una clase elevada o refinada, ni tampoco eran de un grupo selecto de la sociedad, sino que donde dice, hermano, mujeres nobles, está hablando de mujeres, hermano, prominentes. O sea, hermano, que eran mujeres que siempre querían llegar primero a la sinagoga porque tenían el deseo, hermano, de aprender, de crecer. Eran mujeres, hermano, que decían, yo quiero llegar temprano al lugar donde se va a enseñar la palabra de Dios para crecer más en el conocimiento de Dios. Esto nos lleva, hermano, a ser personas, a ser creyentes, aunque aquí lo dice mujeres, pero vamos a aplicarlo de manera general a la iglesia, hermanos. Qué importante, hermano, es la puntualidad a los servicios. Qué importante, hermano, es llegar, hermano, es tener siempre ese deseo, hermano, de llegar a prisa a la palabra de Dios, hermano. Pasan muchas cosas, hermano, y se entiende muchas veces, hermano, que a veces usted quiere llegar a la iglesia y se levanta, hermano, y va a ver el carro, está ponchado. No sé si le ha pasado eso, hermano.
Que se levanta y dice, vámonos ya, hermano. Usted se confía, piensa que el carro está bien y le falta la pila. Se la robaron en la noche. No, y hoy que quería llegar temprano a la iglesia, mira lo que pasa. Hoy que quería llegar temprano. Y pasó eso, hermano, muchas veces ha pasado. O que de pronto, hermano, usted ya quiere venir, pero hermano, llega el vecino, hermano, y más esto pasa más los jueves, que es en la tarde, ¿verdad? A veces llegan los vecinos o llega alguien a nosotros, hermano, por cuestión de nuestro trabajo, nos ha pasado esto. Que a veces ya nos estamos alistando, hermano, y llega un cliente y dice, ármame un ramo especial. Llegan a la mera hora, hermanos. Y luego mi esposa le digo, híjoles, no vamos a llegar temprano. Tenemos que armar este encargo que nos están dando. Pero hermano, cuando podemos llegar temprano y no lo hacemos. Hermano, dice aquí la Biblia que estas mujeres, hermano, querían llegar a tiempo, querían siempre, hermano, llegar primero, hermano, a la sinagoga para aprender de la palabra de Dios. Hermano, también nosotros tenemos que tener siempre ese deseo de ser más puntuales a los servicios. Tanto el domingo, hermano, en la mañana, el domingo en la tarde, como el jueves, hermano, esforzarnos por ser puntuales para aprender. Hermanos, en la mañana nosotros tenemos el servicio de escuela dominical. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, nunca hemos estado en un servicio de escuela dominical? O llegamos tarde, hermanos. Hermano, cuidado con esta mala costumbre de llegar tarde a los servicios. Porque decimos, el pastor, pues no pasa nada, el pastor pues no sabe mis actividades. Hermano, todos tenemos actividades, hermano, y cosas que hacer. Por eso, hermano, nunca descuide, hermano, lo importante que son los estudios de la escuela dominical. Hermano, hoy estamos dando estudios muy importantes de la escuela dominical. Y si usted no viene o llega tarde, hermano, se pierde del estudio. Hoy te estamos dando, hermano, no sé si alguien se acuerda del estudio que estamos dando ahorita de la escuela dominical, hermano. Estamos dando, hermano, carismáticos o fundamentales. Y estamos hablando, hermano, de las diferencias que hay de una iglesia carismática a una iglesia fundamental. ¿Por qué somos bautistas? ¿Por qué somos fundamentales? Hermano, y si usted no viene, cuando alguien le pregunte, oye, ¿por qué eres bautista? Amén. ¿Por qué es fundamental? Pues si no sé qué es bautista, menos fundamental. Es el apellido de bautista. No, hermano, hay que venir a los servicios, no faltar, hermano, para que usted no se pierda del crecimiento. Aquí dice la palabra del Señor, hermano, que estas mujeres querían siempre llegar a tiempo a los servicios, hermano, porque ellas querían aprender. Dice aquí la palabra del Señor, hermano, que eran mujeres nobles, y luego dice, hermano, no pocas, eran muchas. Eran muchas, hermano, las mujeres que querían llegar ahí. Versículo 5, dice, entonces los judíos que no creían, ahora hermano, mire, ahora vamos a ver la oposición, hermano. Primeramente, hermano, estamos viendo los hermanos que sí creyeron. Ahora mire lo que dice. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad. Y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Hermano, el versículo 5 dice que los judíos, hermano, que no habían creído. Hermano, eso quiere decir que cuando usted predique el evangelio, va a haber gente que va a creer, pero también va a haber gente que no va a querer creer, hermanos. Va a haber gente, hermano, que va a decir, no, yo no creo lo que tú estás diciendo, porque tú eres protestante. Y la gente, hermano, que sí creyó, hermano, nosotros muchas veces no hay que perder tiempo con esa gente que no quiera creer. Usted va a la gente que sí quiere creer. Porque los que no quieren creer, hermano, son corazones duros. Y muchas veces, hermano, perdemos a veces el tiempo en querer evangelizar también a esos, pero esos, hermano, nada más están echando carrilla o hablando. No sé si a usted le ha pasado. Pero hay gente, hermano, que en verdad está callada poniendo la atención. A esos hay que dirigirnos. Y dice la Biblia, hermano, que estos que no creyeron, tuvieron celos. ¿Por qué tuvieron celos, hermano? Ellos tuvieron celos, hermano, de la doctrina que se estaba enseñando. Ellos dijeron, no, ellos no van a venir a cambiar las costumbres que tenemos. Ellos no van a venir a ponernos otras prácticas que nosotros ya tenemos, no las van a cambiar. Hermano, ¿por qué simplemente no respetaron? Bueno, nosotros no creímos. ¿Ustedes sí? Ustedes sabrán. No, hermano. Hermano, el enemigo nunca se va a quedar en paz cuando usted está predicando el evangelio. Prepárese, hermano, porque se va a levantar oposición.
Prepárese, hermano, porque el diablo, hermano, va a tener instrumentos por ahí cuando usted está predicando el evangelio y usted piensa, estoy evangelizando, estoy ganando almas. El diablo no va a estar, ay, pues te voy a dejar, eres un buen predicador. No, hermano, no. Le va a seguir. Y va a ser, hermano, va a levantar oposición y va a levantar, hermano, gente que le eche carrilla, que lo persiga, hermano, para que usted se desanime y usted no predique el evangelio, hermano. Dice aquí la Biblia, hermanos, que los judíos que no creían, teniendo celos, dice que tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, hermanos, o una grande compañía de gente, ¿qué hicieron, hermanos? Alborotaron la ciudad. Ellos, hermano, desde luego con la ayuda de su padre el diablo, hermano, alborotaron la ciudad. ¿Qué les habrán dicho? ¿Qué habrán dicho estos hombres, hermano, para alborotar la ciudad de tal manera que se pusieran en contra de Pablo y de Silas por predicar el evangelio? Dice que alborotaron la ciudad, hermanos. Dice, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. ¿Quién era Jasón, hermanos? Sin duda alguna, hermano, Jasón era un creyente también que hospedaba a Pablo y de Silas. Jasón, hermano, era un cristiano piadoso que hospedaba a Pablo y a Silas. ¿Usted cree, hermanos, viendo las circunstancias, que Jasón no se preocupaba de hospedarlos? Sin duda alguna, hermano, no era una ciudad muy tranquila. Había mucha religiosidad. Y Jasón pensaba, me voy a exponer. Debo estar listo para lo que pueda venir. Porque estoy hospedando a estos hombres que están predicando fuerte. Y yo veo mucha gente que está enojando cuando ellos están predicando. Pero me voy a arriesgar por amor a Cristo. Los voy a hospedar. Por eso, hermano, yo titulé ese estudio, listos para padecer, ¿verdad? Listos para sufrir por el Señor Jesucristo. Jasón, hermano, se estaba alistando. Porque él sabía lo que podía pasar al hospedar a Pablo y a Silas. Dice aquí la Biblia, hermano, que se deja venir esta turba alborotadora, hermanos. Y empezaron a llegar ahí, hermano, a la casa de Jasón. Y empezaron ahí, hermanos, a tumbar la casa, querer golpearle, hermano, le pegaban a la puerta. Imagínese usted, hermano, le pegaban a la puerta y sin duda alguna le decían, saca a los hombres que acabas de meter, sácalos. Vimos que se metieron a tu casa. Estos hombres son alborotadores. Tú no sabes quiénes son esos hombres. Esos hombres son protestantes. Son aleluyas. Sácalos. Hermano, dice aquí la Biblia, hermano, que asaltaron, hermanos, la casa de Jasón. Y dice la Biblia, hermano, que le decían que lo sacara al pueblo. O sea, ellos, su intención, hermano, era exponerlos al pueblo, hermanos. Porque el pueblo, hermano, enardecido, hermano, sin duda alguna, hermano, algo les iban a hacer, los iban a linchar. Y le decían, Jasón, sácalos, están aquí. Versículo número 6. Pero no hallándolos, dice, trajeron a Jasón. Hermano, cuando dice trajeron a Jasón, hermano, significa que lo arrastraron también. Estaba yo estudiando, hermano, un poquito acerca de historia. Y cuando dice, hermano, que lo sacaron, no nada más lo sacaron de la mano. Ah, pues salte. No, lo arrastraron, hermanos. Lo arrastraron. Hermano, hay que estar listos para sufrir por el Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros, hermano, hemos padecido por el nombre de Cristo, hermano? Hemos padecido, hermano, sin duda alguna. Hay muchas partes del mundo, hermano, donde están padeciendo por el nombre de Jesucristo. Padecen, hermano, por guardar Biblias. Padecen por predicar. Hay gente, hermano, que padece por darle hospedaje a misioneros. Hermano, eso al mundo, eso al diablo no le gusta. El diablo, hermano, quiere destruir la obra de Dios. Y a cualquier persona, hermano, que quiera ayudar a un siervo de Dios, el diablo también se quiere encargar de destruirlo. Dice aquí la Biblia, hermanos, que dice que no hallando a Pablo y a Silas, arrastraron a Jasón, dice, lo llevaron arrastrando, dice, y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad. Dice, gritando, mira lo que la turba atónita, hermano, gritaba. Estos que trastornan el mundo entero también han venido
acá a Tesalónica. Hermano, sin duda alguna, hermano, la noticia, hermano, de los cristianos que predicaban el evangelio, hermano, era noticia mundial, hermano. Desde luego me refiero a los alrededores. Ya, hermano, ya se sabía de Pablo, ya se sabía, hermano, de todo lo que los cristianos estaban haciendo. Estaban predicando el evangelio, estaban hablando del Señor Jesucristo resucitado, que Él estaba vivo, que Él era el Mesías. Y dijeron ellos, mira, también han venido para acá estos que están trastornando el mundo entero. Ya nos callaron aquí. La pregunta es, hermano, ¿en verdad estaban trastornando al mundo? Sin duda alguna, hermanos, cuando se predica el evangelio, hermanos, el mundo cambia. El mundo cambia, hermano. Cuando los cristianos, hermano, predicamos el evangelio, hermano, el mundo cambia. ¿Qué es lo que hace ahorita, hermano, con la sociedad? La sociedad, hermano, ya defiende el aborto. La sociedad ya defiende la homosexualidad, el lesbianismo y todas estas cosas que hay perversas. La sociedad, hermano, ya defiende tantas cosas, hermano. La sociedad defiende, hermano, más a un perrito, que a un bebé que está en el estómago de su mamá. Eso hace la sociedad, hermano. Pero cuando llega el evangelio, se trastorna, hermano. El evangelio cambia. El evangelio es poderoso, hermano. Y al mundo no le gusta. ¿No dice la Biblia, hermano, que somos la sal de la tierra? Hermano, el cristianismo, los cristianos, somos la sal de la tierra. Nosotros, hermano, somos los que le damos sabor al caldo, hermano, de una manera entendible. Nosotros, hermano, le damos sabor al mundo, hermano, los cristianos. Y dice aquí la Biblia, hermano, que ellos estaban tan enojados, tan molestos, porque estaban tan llenos de celos, porque por esta sana doctrina, hermanos, los judaizantes estaban creyendo a Cristo. Mucha gente, hermano, estaba convirtiendo a Cristo por el evangelio. Ellos se enojan, hermano, y empiezan a decir a las autoridades, miren, estos están predicando el evangelio y están trastornando el mundo entero y también han venido para acá. Algo tenemos que hacer para destruirlos. A los cuales Jasón ha recibido, mira lo que dijeron, hermano, a los cuales este que está aquí, Jasón, ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Hermano, este era un problema en ese tiempo. Porque recuerda, hermano, que en ese tiempo, Roma, hermano, era una potencia. Y los judíos, hermano, Israel estaba bajo la opresión romana. Y desde luego, hermano, no había otro rey que César. Pero los cristianos, hermano, no estaban enseñando algo contrario a sus leyes. Los cristianos, hermano, estaban enseñando, sí, que Jesús, hermano, podía ser el rey, pero de sus vidas. De sus vidas, hermano. Así como cuando usted, hermano, se entrega a Cristo, hermano, pues ¿quién es nuestro rey? Ahora, ¿quién gobierna mi vida? ¿Cristo? No el César. Cristo, hermano, es el que ahora gobierna nuestra vida, hermano. Eso quiere decir que entonces, hermano, lo que los apóstoles, los discípulos enseñaban era el reinado de Cristo en nuestras vidas. Que una persona, hermano, cuando se entrega a Cristo, hermano, ahora, hermano, tenemos un rey y tenemos a alguien que obedecer. Estamos bajo su señorío, bajo su obediencia del Señor Jesucristo. Él es ahora el rey de nuestras vidas. Eso era lo que enseñaban. De los judíos, hermanos, fueron ahí con los romanos y les dijeron, miren, estos cristianos están enseñando que Jesús es el rey, más que César. Miren lo que enseñaban, hermano. Dice, y con base a esto, alborotaron al pueblo. Porque el pueblo decía, ¿cómo que otro rey? Si no tenemos más rey que César, y ahora esos enseñan que Jesús es el rey, no puede ser. Alborotaron al pueblo y a las autoridades también. A las autoridades de la ciudad, oyendo estas palabras. Desde luego, hermano, se alborotó la ciudad. Pero ellos no entendían, hermano, que hablaban del reinado de nuestras vidas. Reinado de nuestras almas. Hermanos. Por eso, hermano, todo creyente, hermano, cuando recibe a Cristo, debemos de someternos bajo el señorío de nuestro Rey ahora. A quien pertenecen nuestras vidas, hermano. Al Rey Jesús. Versículo número 9, para terminar, hermanos. Dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron.
Estaban ya capturados, hermano. Pero creyentes, hermano, piadosos, sin duda alguna, pagaron una fianza para que lo soltaran. Estaban capturados, pero pagaron. ¿Cuánto, hermano? No dice. Pero pagaron la fianza porque eran inocentes, hermano. ¿Sí? La fianza de Jasón y de los demás, dice, y lo soltaron. ¿Qué cree usted que hicieron, hermano? Ay, no, pues es muy difícil padecer por Cristo. Yo no estaba listo cuando me dijeron que si me entregaba a Cristo que iba a padecer. Si me hubieran dicho, ni me entrego a Cristo, vean nomás todo lo que me está pasando. Hermano, vamos a ver la próxima semana, hermano, qué fue lo que ellos hicieron. Ellos, hermano, sin duda alguna, no se quedaron callados. Ellos siguieron, hermano, predicando el evangelio. ¿Sabe por qué, hermano? Porque estaban listos para sufrir por el nombre del Señor Jesucristo. Hermano, usted está listo para sufrir por Cristo. Ya estamos listos. Hermano, vienen tiempos peligrosos, como le decía en un principio. Vienen tiempos peligrosos, hermano. A veces pienso, hermano, ¿qué va a pasar en 5 o 10 años? Hermano, ¿sabe qué hay que hacer, hermano? Estar listos. Listos, hermano, porque, hermano, dice la Biblia, hermanos, que el que quiere ver días buenos, hermano. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Así es, hermano. Vienen días, hermanos, malos. Pero por eso, hermano, hay que estar listos, hermano. De nunca negar a Cristo y de saber, hermano, que hay grande remuneración por padecer por el nombre de Jesucristo. Dice la Biblia, no nada más debes de creer por Él, de creer en Él, sino también padecer por Cristo. Y miren lo que pasó con ellos, hermano. La próxima semana, Dios mediante, vamos a ver, hermano, qué fue lo que ellos hicieron después de que lo soltaron. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre nuestro del cielo, en esta noche, gracias le damos, Señor, por este estudio de este libro, Los Hechos. Padre bendito, gracias por la enseñanza del día de hoy, Padre, de estos hermanos tan valientes que estuvieron listos para padecer por el nombre de Jesucristo. Gracias por este grande ejemplo que nos dejan estos hombres de fe, Señor, que ellos no se callaron por predicar, por obedecerle, por enseñar la palabra de Dios, por predicar el evangelio, aún estuvieron expuestos, Señor, al fuego, expuestos, Señor, a arrastrarlos aún a la misma muerte, Señor, pero fueron valientes y siguieron adelante, Señor. Y gracias, Señor, por todo lo que ellos hicieron, Padre, hombres, Señor, que estuvieron dispuestos para cambiar el mundo, Señor. Porque sin duda alguna, usted iba al frente de ellos como el capitán. Señor, ayúdenos a nosotros, Padre bendito, que en estos tiempos modernos, Señor, donde hay tanta oposición, donde hay oposición, Señor, y el mundo se levanta, a contradecir a una sola misma palabra, ayúdenos nosotros, mi Dios, a estar listos, Señor, para poder evangelizar, para poder predicar y estar listos aún a una misma persecución que en cualquier momento, mi Dios, se puede levantar. Señor, que esta palabra que hoy se enseñó siga trabajando en los corazones y a unos que también estarán viendo la transmisión o la grabación, Padre, que siga obrando en cada uno de nosotros. Esto se lo pedimos y damos gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Bien, hermano, pues ahí está el estudio, hermano. Cada estudio tiene su meditación.